Buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza este programa, uno de los últimos de esta temporada de especiales críticos. No me toquen la campanita porque tengo que decir lo que debo decir. El día en que por fin pudo hablar con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y se van a conseguir. Eudaldo Díaz ya sabía que lo iban a matar. Ahora viene la destitución, y después de la destitución viene mi muerte. Era marzo del 2003, y el anuncio se lo hizo de frente y claro en un consejo comunal, en Sucre, exactamente en Corozal. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre. Fue entonces que Díaz, en directo ante el país, expuso denuncias que años después habrían de convertirse en los escándalos delictivos más graves de la era Uribe. A raíz de esto, La alianza entre los altos funcionarios del Estado y los paramilitares. y el señor me dijo claro y pelado, hablemos a cachón quitado, hablemos de plata. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Eudaldo Díaz no solo sabía que lo iban a matar, sino que sabía quién. Su asesino tenía nombre propio: Salvador Arana, aliado político del entonces presidente Uribe, que estaba sentado junto a él en ese mismo consejo comunal, con otros miembros de su círculo que hoy están condenados por parapolítica, como Merlán. Misión cumplida, habían destituido ese día. La sentencia anunciada por él mismo se le cumplió 2 meses después al exalcalde del Roble. Lo secuestraron, y tal y como se lo había dicho al presidente de la República, Y es que a mí me van a matar. que no lo pudo o no lo quiso defender, Señor presidente, por favor. lo asesinaron. 5 meses más tarde, Álvaro Uribe honró al asesino de Díaz, Salvador Arana, con un cargo diplomático de primer nivel, la embajada en Chile. Hoy, Arana purga una condena de 40 años por el homicidio de Eudaldo Díaz. Y aunque esta historia parece uno de esos casos en los que la realidad supera la ficción, una muerte anunciada que ni escrita por Gabriel García Márquez había sido contada directamente por televisión, pues esa increíble fábula de la muerte pareciera repetirse en este momento. Y como si fuera una herencia siniestra, hoy, el que anuncia que también lo van a matar es el hijo de Eudaldo Díaz. Está claro de que no solamente yo, sino todas aquellas personas que estamos trabajando el tema de víctimas, sobre todo el tema de restitución de tierra, pues, bueno, ya los paramilitares, estos grupos de restitución, que se hacen llamar así, nos han sentenciado de cierta manera. ¿Que por qué quieren matar a Juan David Díaz? Cualquiera podría suponer que a este médico de profesión le llegaría la muerte por el simple y sencillo hecho de defender los derechos de los desplazados y las víctimas del conflicto armado aquí en los Montes de María, donde la vida más bien vale poco. Es que todavía están calientes los cañones que dispararon contra Mayerly Gangarita, líder social, que escapó de un atentado contra su vida gracias a los reflejos de sus guardaespaldas, suerte con la que muchos otros no han corrido. Lo que vemos es una escalada de hacer un tipo de plan pistola contra nosotros los defensores de derechos humanos, es lo que estamos viendo que está sucediendo, y no es diferente a lo que mi papá denunció en su momento que estaba pasando. Desde mayo del 2010, en los Montes de María, han sido asesinados 7 líderes sociales. ¿Quién o quiénes están detrás de estos crímenes? Todos pertenecen a la misma organización, es decir, al mal llamado bloquero de los Montes de María, el cual lideraba Rodrigo Mercado Pelú. En los Montes de María se libra desde hace años una guerra callada, o mejor, una masacre silenciosa, distendida y en las sombras, porque allí las balas solo van en una dirección. Y como si esto fuera poco, líderes como Juan David observan atónitos cómo sus esquemas de seguridad sufren recortes que podrían ser fatales. Y las condiciones mías de seguridad, bueno, vemos cómo el Estado cada día que pasa, busca la manera de reducir nuestro campo de acción, ya sea quitándonos de pronto los subsidios de gasolina para movilizarnos o negando
negando la presencia de estos criminales en las zonas donde están. Hoy los habitantes de los Montes de María temen que la región vuelva a convertirse en un baño de sangre. Inclusive el presidente Juan Manuel Santos reconoció la existencia de un grupo al que él mismo ha llamado el Ejército Antirrestitución, y que en última instancia no sería más que el brazo armado de los que se hicieron terratenientes o aumentaron sus feudos a sangre y fuego. Los campesinos hablan de la presencia de grupos que vienen patrullando, hombres armados con fusiles, más que todo en horas de la noche, patrullan las zonas y en algunas partes incluso de día, a horas, corregimientos más que todo en los Montes de María, a anunciar su presencia, ¿no? Y hacer de una vez la advertencia de que todo aquel que se oponga o que esté de cierta manera haciendo cualquier tipo de reclamación de tierra será ejecutado por este grupo. En efecto, la persistencia de estos homicidios es la dificultad más grande a las que se enfrenta uno de los proyectos bandera del gobierno de Juan Manuel Santos, la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, que busca reparar los daños causados por casi 30 años de conflicto armado en Colombia. Quienes los despojaron hace 20 años de sus tierras, ahora pretenden, mediante la amenaza y la intimidación, evitar que acudan ante el Estado a que le devuelvan lo que les pertenece. El mensaje es que aquí hay una decisión y una voluntad política del Estado y de la sociedad colombiana de hacer justicia. El éxodo interno que han padecido los campesinos colombianos tan solo ha sido superado por los desplazamientos masivos que sacudieron en los años 90 el orden social de la República Democrática del Congo o de Sudán. Según Marco Romero, el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, la cifra de desplazados en Colombia llega a los 4 millones. Claro, como usted los quiera ver, porque en definitiva, para la extrema derecha, estos desplazados no son más que migrantes. El registro oficial habla ya de 4 millones de personas desplazadas y este registro oficial aún tiene pendiente un periodo largo que es entre el año 85, que es la fecha que establece la ley de víctimas, y el año 97, digamos 98, que fue cuando se empezó a hacer el registro de población desplazada. No sabemos cuánta gente va a llegar del año 85 al 97, que es el principal periodo de subregistro, pero es bastante previsible que llegue mucha gente. Entonces creo que vamos a tener una inflación grande del registro. Durante los últimos 30 años, pero en especial a partir de los 90, cuando se produjo el espiral de violencia paramilitar que sumió a Colombia en un mar de sangre y que pobló sus ríos de cadáveres, los habitantes de las ciudades presenciamos cómo a las calles llegaban familias enteras desprotegidas que en muchos casos no tenían otra opción de vida que acudir a la caridad pública. Nuestra sociedad, a pesar de la importancia del reto, pero quizás también por su magnitud, fue incapaz de ofrecerle una solución a una crisis humanitaria, a la que a pesar de ser evidente, le dimos la espalda. Fuertes con las víctimas y a nivel del Estado muchas veces prevalecen ideas que son contrarias a la realidad. La verdadera historia es que los desplazados fueron despojados de tierra. De lo que ellos han perdido supera muchísimos billones de pesos, realmente. Pero la sociedad tiende a ver al desplazado como el vividor del Estado, como el tramitador, como el profesional del desplazamiento, como decía el ministro del Interior del gobierno Uribe, el ministro Valencia. Sin embargo, a pesar de lo que muchos piensan, la mayoría de los desplazamientos no ocurrieron durante la violencia paramilitar de los 90, sino en la primera década del 2000, durante el gobierno de Álvaro Uribe. Supuestamente estaban en un proceso de paz, que ese mismo gobierno cataloga como uno de sus grandes logros, al afirmar con orgullo que se encargaron de desarticular las autodefensas. Pero para muchos, estas desmovilizaciones no fueron más que cínicas obras teatrales que reencarnaron los medios y bajos de los paramilitares con otro apelativo, las bandas criminales o BACRIM, como quien dice, a la larga, todos esos sacrificios para lo único que nos sirvieron fue para cambiarle el nombre a estas bandas de criminales. El despojo más fuerte se produjo en los últimos 10 años. Y yo creo que esto tiene que ver con los niveles de impunidad que hay sobre el delito de desplazamiento forzado. La propia Fiscalía reconoce que la impunidad sobre el delito de desplazamiento, que es un delito tipificado en el Código Penal colombiano,
es superior al 95%. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Colombia? Que el despojo, que antes era más, digámoslo así, ocasional, se convirtió en una especie de industria en el contexto de un Estado que no tiene la capacidad o la voluntad de perseguir a quienes han despojado la tierra. Hoy el Estado colombiano ha decidido finalmente asumir el reto de restituir las tierras de estos colombianos. La ceremonia de promulgación de la ley fue única en la historia y estuvo el mismísimo Ban Ki-moon. Sin embargo, de la promulgación a lo que pueda pasar, pues mucho hay que esperar. Una ley de este alcance no la tenía el país desde hace 60 años. Se han recibido cerca de 17.000 solicitudes de reclamantes de tierras que reclaman tierras presuntamente despojadas por 1.200.000 hectáreas. Todo pretendía presagiar el inicio de una nueva etapa para Colombia. Pero una cosa es el papel y otra cosa es lo que realmente pasa en Colombia. ¿Cómo ejecutar la justicia transicional en un país que sigue entre las garras del conflicto armado? ¿Estamos ante una nueva Colombia o se repetirá la maldición de querer crear un país en el papel, pero tener que padecer otro muy distinto en la realidad? Ya volvemos. Parcelación El Prado, La Jagua, departamento del Cesar, 1 de agosto del 2012, 12:15 de la tarde. Esta es la primera vez en 10 años que Margot Durán regresa a su parcela desde que fue desplazada de ella por paramilitares al mando de Alcides Manuel Matos Tavares, alias El Samario, excomandante paramilitar del Cesar. Hoy Margot debe enfrentarse con las ruinas de su antigua casa y con los despojos de su memoria. Pero antes de hacer preguntas y conocer su historia, nos haremos a un lado y permitiremos que Margot sola se enfrente a sus fantasmas. Mira la poza que hizo. Esta poza la hizo mi hijo. Esa la trabajó él, la hizo él. Esa mejora nos la había dado la Inurbia a nosotros. Como era costumbre suya, los paramilitares llegaron en medio de la noche, listos para ejecutar a sus víctimas. Venían con una lista integrada por el esposo y los hijos de Margot, a quienes se llevaron sin dar explicaciones. No, imagínese, yo me hubiera quedado aquí entró el ejército y le dijeron, bueno, sálganse de aquí, ustedes no pueden seguir viviendo aquí. Sálganse, nosotros fuimos para las aguas, allá buscamos una piecita rentada y al fin nos dijeron que andaban unas personas buscándonos en las aguas. Y enseguida nosotros nos fuimos para Valledupar. Yo fui a la personería de las aguas y le dije que me aportaran un carro y me trasladaran para el valle. Y ellos me fueron y me llevaron al valle, me tiraron allá en la gobernación a luchar yo con mis hijas. Ahí quedé yo con mis hijas pequeñas, que la más grandecita tenía 13 años. Y está el sol, que todavía estoy vivo trabajando. Pues ustedes, ¿cuándo me encontraron ustedes? Dije, allá me encuentran diario, trabajando, todos los días de mi vida. Desde entonces Margot quedó a la deriva. Debió abandonar el predio, dejarlo en manos de sus victimarios y comenzar a recorrer los pueblos del Cesar para terminar en un puesto de mercado de Valledupar pelando frijoles en la calle. Pero este terreno, al que Margot no pudo regresar en 10 años, es de nuevo, hoy, legalmente suyo. El paso más firme que hasta hoy se haya dado para restituirle a un grupo de víctimas sus tierras usurpadas, no se produjo en los altos círculos del poder, en los pasillos del Congreso ni en la emotiva ceremonia presidencial de promulgación. El primer paso se dio en el modesto despacho de Ludis Pedraza,
La doctora se la jugó toda en los juzgados penales para lograr las primeras sentencias en firme de la Corte Suprema de Justicia que obliga a ejecutar una restitución de tierra. Cuando empecé a meterme en el cuento, veía dolor, sufrimiento, hambre, miseria, gente desnutrida, gente que me decían, doctora, es que ni siquiera Acción Social nos quiere dar el reconocimiento. Además, hay otras personas que sí les están dando y se están haciendo pasar por nosotros. Entonces yo de pronto en medio de todo sentía angustia de verlos a ellos y yo empecé a sentir como que ese dolor de ellos lo sentía yo. Le puse tanto amor a ese caso del Prado que yo me metí en el dolor de las víctimas. Y hoy en día, gracias a Dios, este proceso pienso yo que ya llegó a un término como es el que la Corte lo haya confirmado la sentencia. Pero ha sido un caminar duro, riesgoso. En este momento estoy siendo amenazada porque, pues, de lógica, hay muchos intereses creados en este proceso, intereses creados del mismo Incoder, la multinacional que tiene las tierras, los mismos compradores. Pero ahí vamos, con valentía, siguiendo adelante. En 4 años de batalla jurídica, enfrentando amenazas y un intento de asesinato del que escapó milagrosamente, la doctora Pedraza logró demostrar que los antiguos habitantes del Prado, una parcelación de 1.231 hectáreas que les fue entregada en el 96 por el INCORA a estas familias que venían deportadas de Venezuela por ser inmigrantes ilegales, habían sido desplazados por los paramilitares. Les dieron hasta vivienda. Me comenta la misma señora Margot, que fue la más sufrida en ese conflicto, que ellos estaban viviendo bien cuando alguien se dio cuenta que había carbón. Y empiezan a matar gente del Prado, mataron 18. Entonces, claro, matando 18 personas, los que estaban quedando les tocaba irse. Estaban las AUC en su apogeo, desplazando a la gente de todas las tierras, entre esas cayó el Prado. Y dice Samario, la orden que me dieron fue matar y desplazar. A raíz de eso hubo el desplazamiento masivo que todos se fueron. Y mire dónde están las tierras hoy en día, las tiene una multinacional. Pero existían dos grandes versiones. La que todo mundo conocía, de que habían sido desplazados y finalmente asesinados, como quiera que habían encontrado carbón en las tierras que ellos estaban en ese entonces. Y la versión del INCODER en el sentido de que ellos habían vendido libremente y que no habían sido desplazados y menos aún asesinados. Hay homicidios, hay desplazamientos, hay desapariciones y compran unos terrenos. Supuestamente compraron la posesión de esas tierras a los usurpadores. ¿Quiénes eran los usurpadores? Los que tenían en ese momento las tierras. ¿Por qué no se preguntaban, ¿y dónde están los antiguos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Eso no nos interesaba, solamente nos interesaba que las tierras las tuviera la multinacional. ¿Por qué? Porque es que las tierras son las que tienen el carbón, que fue lo que generó la violencia de esas parcelas. A pocos kilómetros de La Jagua se halla una de las minas de carbón más grandes de Sudamérica, explotada por la multinacional inglesa Prodeco. Las parcelaciones del Prado son hoy propiedad de esta compañía, que niega haber comprado las tierras a paramilitares y que además sostiene haberlas adquirido legalmente y de buena fe. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ya determinó que la transacción es en última instancia el resultado del desplazamiento. Para la justicia es claro qué sucedió en estas tierras. Agua es un municipio que queda a 2 horas de Valledupar, que de la noche a la mañana aparecieron unas minas de carbón muy grandes, pero que paradójicamente, antes que ser un factor de desarrollo, ha sido el acabose de las aguas. Y hoy, desgraciadamente, no obstante sus grandes riquezas carboníferas, se encuentra en unos estándares de vida muy bajos. La desgracia para estos pueblos es haber encontrado el carbón. Esa ha sido una condena del diablo. Yo digo que sí.
Eso fue el carbón. Porque imagínate, al tener una poca gente pobre aquí, tener estos carbones, ellos tuvieron el modo de sacarnos para quedarse con las tierras. ¿Qué más? Eso cualquiera lo ve. Ellos hicieron ese masacre. El mismo alias Samario, quien participó en el desplazamiento de estas familias, confesó ante una juez de justicia y paz, bajo la gravedad de juramento, que las tierras fueron despojadas para vendérselas a Prodeco, y no porque entre estas familias hubiera guerrilleros o colaboradores. Según investigaciones, la multinacional permutó el predio. Si uno observa extrañamente, una multinacional compra y permuta un predio cuando no es sujeto de reforma agraria. Porque las tierras que se compraron para las víctimas, campesinos de esa época desplazados, eran tierras agrarias. Y de un momento a otro cambian la vocación de agraria a vocación minera. Para sacar adelante su proceso, la doctora Pedraza debió, con la paciencia y minuciosidad del detective, recaudar las pruebas para, a través de una denuncia penal y al margen de la recién promulgada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, lograr una sentencia favorable para sus apoderados. Lo principal era hallar los cadáveres de la familia de Margot, la prueba reina que, gracias a los testimonios que rindieron los paramilitares en sus versiones libres, se hallaron aquí, en Villa Eulalia, a 20 kilómetros de Becerril, Cesar, y a 40 minutos del Prado, y donde se presume hay aún muchos otros cadáveres por encontrar, pues nadie sabe exactamente cuántas fosas comunes hay en esta hacienda que los paramilitares empleaban para enterrar a sus víctimas. El levantamiento de los cadáveres se hizo durante una dura y costosa jornada de exploración con retroexcavadoras, que según cálculos informales costó alrededor de 2 millones de pesos. Margot encontraba por fin los cuerpos de los suyos, y este doloroso alivio le abría la puerta también para recuperar la tierra de la que la habían sacado a bala. A esta visita nos acompañó Fidel Góngora, quien hace parte de las familias víctimas del Prado y aún guarda la esperanza de que se realice otra jornada de exhumación para poder dar con los restos de sus hijos, que fueron enterrados a pocos metros de donde hallaron a los familiares de Margot. Solicito que me ayuden para poder rescatar los 3 cuerpos que hacen falta, que conocemos el lugar en donde están enterrados los cuerpos, toda vez que el mismo Tolemaida entregó las fosas. Pero como toca estar esperando que vengan de Bogotá las órdenes, es más, en el despliegue que hicimos ahorita hubo una persona que nos confirma que ahí están los cuerpos. Sin embargo, a pesar de haber pasado casi 2 meses después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó al INCODER a restituir las tierras y a Prodeco a entregarlas, nadie se ha pronunciado sobre el asunto, y tanto la institución como la empresa corren hoy el riesgo de ser demandadas por desacato. El mismo Estado ha quedado congelado con ese fallo, porque ellos no esperaban un fallo. Ellos no esperaban que había un fallo que tenía un proceso hace 4 años, donde ya habían sacado cuerpos de las víctimas, donde los mismos postulados confesaron, entregaron fosas. El mismo presidente, el mismo INCODER, la misma multinacional, están todos congelados, porque a la muestra está que ninguno se ha pronunciado. Pues yo quiero que se descongelen y empecemos a trabajar la restitución o el pago de esa sentencia. Hasta el momento en que se grabó este programa, no hemos podido comunicarnos con alguien en el INCODER o en Prodeco que explique por qué no se ha cumplido el fallo. Las empresas casi siempre hacen estudios geológicos, hacen estudios institucionales de calidad del suelo, de las rutas de comercio, hacen estudios de factibilidad, tasa de retorno, miles de estudios. ¿Por qué no hacen un estudio humanitario? Y se inhiben de comprar tierras donde han despojado a miles de campesinos o donde se han cometido muchas masacres. Porque lo contrario, se nos va a confundir la figura de la buena fe con la impunidad. Y entonces vamos a terminar con que los despojos están todos legalizados al final del día y nadie fue responsable. Y yo creo que esa hipótesis es la, digamos, totalmente contraria con el espíritu de la ley que busca restituir la tierra. Los cínicos podrían preguntarse si no hay respuesta del Estado con respecto a un fallo de última instancia que ordena la restitución de estas tierras. ¿Qué podemos esperar del resto de las restituciones que supuestamente han de ordenarse? ¿Pueden los latifundistas, los poderosos y los paramilitares pasarse un fallo de la Corte Suprema por la faja?
Tristemente, en Colombia todo parece que, como dice el dicho popular, es depende del marrano. Ya regresamos. Avión presidencial, 3 de agosto del 2012, 9 de la mañana. Este es el avión del presidente, pero hoy aquí el funcionario de más alto rango es Juan Camilo Restrepo, el ministro de Agricultura. El presidente le prestó la nave para que pudiera volar hasta Barranquilla y luego en helicóptero llegar a Chiboló, en el Magdalena, uno de esos lugares azotados por los ejércitos de Jorge 40. La ceremonia que allí se realizará marca el inicio de esta nueva etapa en la estructura legal que busca justicia para las víctimas. Y es que la ley de restitución ya se había propuesto durante el gobierno de Uribe precisamente, y precisamente por la oposición de ese gobierno había fracasado. La excusa o la razón que se había dado es que no había plata. Ahora está en manos del ministro y sus funcionarios estructurar las unidades de restitución de tierras. ¿Cuáles son las responsabilidades del Ministerio de Agricultura? Básicamente la de manejar, que ya la hemos organizado, la unidad de restitución de tierra, que es la entidad que recibe todas estas reclamaciones, las sustancias, las analiza, ve cuáles son serias, cuáles no, hace toda esa tarea de georreferencia. Cuando las demandas se formalicen y se analicen, los funcionarios del Ministerio de Agricultura medirán los predios, definirán los linderos y verificarán la información. Primero, hay que estudiar si la reclamación es bien fundamentada. Se entrevista a la víctima, se va al terreno, se hace la georreferenciación del predio, se hace lo que se llama el ejercicio del catastro social e histórico, se entrevistan vecinos, documentos históricos para asesorarse si sí hubo, en qué épocas, en qué circunstancias de modo y lugar hubo el despojo. Y después se acompaña a la víctima hasta el juez agrario. Pero un comité integrado por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas debe evaluar la situación de seguridad en las regiones donde se vayan a llevar funcionarios del Ministerio de Agricultura. Las regiones más calientes del país, como ciertas zonas de Arauca, Nariño, Cauca, el Catatumbo, Córdoba, Sucre y Chocó, quizás no podrían iniciar los procesos por razones de seguridad. Pero si esta etapa se ve difícil, después viene la más dura, el proceso jurídico. A todos nos preocupa, ¿eh? Yo debo confesarlo, o sea, estamos a la expectativa de cómo empiecen a avanzar los procesos de restitución ya en la instancia judicial. Y entonces la ley dice que la persona, el campesino, reclama su tierra con ayuda del gobierno, y viene una etapa en la cual se puede el acusado del despojo o la persona que hoy tiene la tierra que reclama el campesino puede, digamos, interponer una acción como opositor, puede oponerse a esa restitución. Yo espero, confío en que con la capacitación que se le ha venido dando a los jueces y magistrados en este concepto de justicia transicional, tengamos claro que lo que se busca con la restitución es justicia, no derecho, que no enredemos, que no pensemos que esto es un proceso ordinario, que entendamos claramente la filosofía de la ley y que se agilicen esos procesos en la vía judicial. Van a haber opositores casi en todas las restituciones, y eso casi que vuelve la vía administrativa una vía judicial plena. El otro elemento que juega durante el proceso, que se libre en los juzgados, es el tema de la representación jurídica. En todas esas 22 oficinas que hemos abierto por todo el país para recibir dignamente a las víctimas, lo primero que ellas ven es un letrero que dice: esta gestión que usted está haciendo no necesita hacérsela acompañar de ningún abogado, de ningún gestor. Este es un servicio público gratuito, aquí se le atenderá, si usted es una víctima de verdad, con toda la dignidad y con todo el respeto que merece. Sin embargo, Marco Romero de Codes y la misma Ludis Pedraza no ven con tan buenos ojos esa supuesta ventaja. La ley de víctimas metió una trampa ahí terrible, que es que no se le puede pagar más de un tope. Eso es una cosa contra las víctimas, aparentemente es algo a favor, pero porque, digamos, no hay un tope para los opositores. La ley de víctimas y ley de restitución de tierra tiene sus micos, y uno de esos es ese. Le dicen a la víctima: acérquese al juzgado y usted va y lleva su documentación y espérese 10 años a ver si le van a restituir. ¿Y será que un predio que tiene desplazados
desaparecidos, homicidios, va a caminar solo. Si yo como empresa digo yo voy a contratar al mejor bufete de abogados de Nueva York, lo puedo contratar. No hay ningún problema. En cambio la víctima solo puede contratar a un abogado recién egresado que no tiene como la capacidad de entrar a discutir esto. Ese es un elemento que me parece negativo. A ver si se las van a restituir sin abogado, donde no hay pronunciamiento. Si es aquí en la mía que están condenando a 40 años por desplazamiento forzado, pero para llegar a ese desplazamiento, para llegar a esa condena, eso fue un proceso de 4 años. Entonces los abogados sí necesitan que les cancelen y que ellos entren a formar parte dentro de los procesos de restitución. A favor de las víctimas juega el hecho de que la carga probatoria estará sobre el demandado, es decir, quien tiene la tierra que la víctima reclama tendrá que demostrar que dichos predios son en efecto de su propiedad y que los adquirió legalmente. No obstante, aquí la corrupción puede volver a jugar en contra de las víctimas, pues los usurpadores de tierras pueden infiltrar los registros notariales como ya lo han hecho y limpiar la titulación y el pasado oscuro de sus predios. Las investigaciones de la Superintendencia de Notariado nos han mostrado que en Colombia también se han falsificado títulos, se han falsificado escrituras, se han dado procesos de corrupción muy fuertes en ese proceso registral y de notariado. Finalmente, si logra salvar todos estos obstáculos y el proceso es exitoso, el campesino tendrá derecho a la tierra que le fue robada, a otro terreno de características similares o a una compensación económica equivalente al valor de su predio. Así que las dificultades que aún deben superarse para que la ley comience a tener efectos son titánicas. Hasta ahora las restituciones que ha hecho el gobierno se han concentrado en terrenos baldíos o del Estado y han promovido otro de los objetivos de la ley de restitución de tierras, titular la inmensa cantidad de terrenos baldíos que hay en Colombia. Sin embargo, a pesar de los obstáculos del sistema y la oposición de los violentos y de los escépticos, el proceso no tiene marcha atrás. Eventos como el de Chiboló les han devuelto la esperanza a familiares que habían visto cómo la guerra les arrebataba a sus seres queridos y las tierras donde habían construido una vida entera. Lo que piden víctimas como Carlos Alberto Escobar, líder de tierras de Chiboló, es que el Estado se halle a la altura de las expectativas que ha creado. Según la ley, tiene 10 años para hacerlo. En plata blanca, que todo no se quede en palabras y promesas. Dentro de la Ley de Justicia y Paz se implementó un plan de choque que en 2010 se comprometen a entregar primeros títulos al mes de diciembre, nunca hubo títulos, pues, y esperemos que con el favor de Dios no suceda lo mismo con la ley 1448, es, digamos, la preocupación fundamental, porque los campesinos todos manifestamos y manifiestan, le pueden preguntar al que quieran, que lo que manifiesta la gente, solo estaremos seguros el día que tengamos un título en la mano. Valledupar, Cesar, 8 de agosto del 2012, 2:30 de la tarde. Desde hace 3 meses a oficinas como esta han llegado 17.000 colombianos que le han apostado a la reparación mediante la ley 1448 al presentar una solicitud como reclamantes de tierra. Hoy Pedro ha viajado más de 100 kilómetros para interponer su demanda ante la unidad de restitución, cargando los documentos que ha atesorado durante años y que son las pruebas que ha logrado reunir para sustentar su reclamo. Pedro Vargas aguarda pacientemente en la sala de espera mientras que lo atiende el funcionario que recibirá su denuncia. Pero hay que decirlo, que en este país las FARC también han sido protagonistas de la usurpación de tierras. Quitaron sus predios y los obligaron a firmar escrituras en la antigua zona de desplazamiento del Caguán. Uno de los más aficionados a esta práctica era el muerto Mono Jojoy. Yo estaba posesionado aquí y ellos me exigían que trabajara para ellos y yo les decía que no. Y por esa sencilla razón me sacaron del predio. Pues yo con gusto les desocupé y les dije que si era por el predio pues yo me iba porque yo con ellos no iba a trabajar. Nunca me gustó andar con cosas que no le convienen a uno. Soy una persona muy seria y no me gustan esas cosas. Así de sencillo, yo me fui. Luego metieron una persona aquí, vendieron el premio, me falsificaron la firma, la huella, y apareció alguien que yo no conozco. Una señora llamada Gloria Otero Espitia, que yo no la conozco, y ella es la que representa siendo la dueña de la parcela número 6, que es mi parcela, en los predios de Santa Fe. Esta placa de cemento, que revela la huella de exploraciones mineras adelantadas en el 2007,
delata las intenciones de los nuevos dueños de la parcela. La zona está próxima a una mina de carbón de Drummond. ¿Se habrá repetido aquí la historia de Margot y las demás víctimas del desplazamiento de la Jagua? Los predios de la parcelación que reclama don Pedro comprenden a 24 familias que afirman haberse visto forzadas a venderles en la primera década del 2000 a, entre otras personas, el entonces gerente de Carbones del Caribe. Él se presentaba en la parcelación diciéndole: yo les compro, como sea yo les compro, cuánto vale eso y tome eso, y yo les compro. Y así lo hizo con la mayoría de tierras. A unas tierras las tiene a nombre de la señora Gloria Espitia y otras las tiene a nombre de él. Otras tierras no están a nombre de él porque como no hicieron escrituras, están a nombre de los titulares de los titulares que el INCORA les adjudicó el terreno. Él es Freddy Kulma, uno de los líderes de este grupo que hoy realiza los reclamos y quien debió interrumpir temporalmente sus gestiones porque fue amenazado de muerte. Nosotros, los campesinos, hemos sufrido mucho en esta Colombia por a veces por la necesidad de tener un pedazo de tierra. Y por eso en este momento lo dejo claro, y si algún día me llega a pasar algo, es responsable de la situación mía, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y también les dejo claro a los demás colombianos, a los demás compañeros que hemos sido despojados, que hemos sido desplazados, a las víctimas, que sigamos pidiendo nuestros derechos, nuestra restitución de tierra, que con tanto sacrificio nosotros las hemos tenido, las hemos adquirido, y que hoy por medio de una parte de personas cobardes, porque esos no son valientes, valientes son los que estamos vivos. Mientras que los desplazados del Prado han acudido a la justicia ordinaria, quienes solicitan la restitución de tierras de Santa Fe le apostaron al proceso que contempla la ley de víctimas. Las esperanzas de millones de colombianos como Freddy Kulma y Pedro Vargas están cifradas sobre esta nueva herramienta, que si bien tiene puntos débiles, sigue siendo un paso histórico para Colombia. Incluso ahora que se abren posibilidades para diálogos de paz con la guerrilla colombiana, el papel que pueda llegar a jugar la ley de víctimas puede ser definitivo para cerrar las heridas de la guerra de una vez por todas. La ley influye en un eventual proceso en dos ejes fundamentales. Primero, es impensable un proceso de paz hoy sin las víctimas, en este caso de las FARC. Las FARC van a tener que pedirle perdón a las víctimas, a sus víctimas, van a tener que decirles la verdad, van a tener que reparar o contribuir en la reparación de esas víctimas si quieren avanzar en un proceso de paz. No tengo la menor duda que allá llegaremos y la voz de las víctimas tendrá que ser escuchada dentro de ese proceso. Y segundo, dentro de los 4 puntos de la agenda que se ha planteado, de una agenda muy concreta, que es una buena noticia, que no sea una lista de mercado como era el Caguán, está el tema de tierras. La ley de víctimas y restitución de tierras ya dio un paso gigantesco en ese propósito que seguramente plantearán las FARC. O sea, el Estado unilateralmente, sin ser necesario estar sentado en una mesa de negociación, ya dio un paso gigantesco en esa materia. Ha sido el interés oscuro de esas fuerzas poderosas que siempre han sido las dueñas de gran parte del país, apoderarse de la mayor cantidad de tierras en Colombia. Esa ha sido siempre la semilla de la guerra y del conflicto, la pertenencia a esas tierras. Hasta el momento se han salido con la suya, y la carga de todas esas personas hambrientas y empobrecidas por esa guerra la pagamos todos los que hemos tenido que ver cómo han venido llegando poco a poco en nuestras ciudades, sin dinero, sin trabajo, sin posibilidades, a engrosar las filas de indigentes, de mendigos, de pobres y más pobres. Esta es una oportunidad única para que todos estos colombianos vuelvan a sus tierras
Pero el éxito de esta ley depende en gran parte de la posibilidad que tenga este país de llevar adelante una justicia transicional. Está en juego la justicia, la paz de Colombia y la credibilidad del Estado.